En Aire de Santa Fe Radio 91.1, los reportajes imprescindibles de la gran radio de Santa Fe. Bueno, y a las 10:24, esta historia empezó la semana pasada, cuando nosotros abríamos uno de los programas de Ahora Vengo, con un hecho que parecía de inseguridad, un clásico para el comercio santafesino, que es la presencia de mecheras en los locales comerciales. De hecho, mostramos un video donde aparecía una supuesta mechera, manos a la obra, porque el video mostraba todo el recorrido que hacía la supuesta delincuente cuando ingresaba al local, se hacía atender, hablaba con la dueña del negocio, la dueña le mostraba una cantidad de ropa interesante, hasta que en un momento la dueña se da vuelta y en ese descuido de la propietaria del local es donde la mujer introduce parte de las prendas dentro de su bolso y termina yéndose. Fue tal el revuelo, y además Ahora Vengo y Aire de Santa Fe se escucha y se ve en todos lados, que rápidamente, a los minutos podríamos decir, la familia de la supuesta mechera se comunica con nosotros y dice, en realidad esta persona tiene una enfermedad, no fue un robo, es más, se sentían muy avergonzados todos, no sabían lo que había pasado, fueron a devolver la ropa. Se trataba de una persona que padece cleptomanía. Y ahí es donde empezó la duda o la inquietud de saber, bueno, ¿cómo se determina qué es la cleptomanía? ¿Y cuántas personas pueden tener este tipo de enfermedad? ¿Cómo se puede determinar efectivamente de dónde sale? ¿Es una enfermedad neurológica o no lo es? Está en línea Diego Quindimil, que es psicólogo y además es docente, a quien le vamos a agradecer. Diego, buen día. Alejandra es mi nombre. Estamos con José, Juanchi y Adriel en la mesa de Ahora Vengo. ¿Qué tal, Alejandra? Un placer conversar con vos. Un saludo a todos los integrantes de la mesa. Bueno, obvio que la primera pregunta es de cajón es ¿qué es la cleptomanía, no? A partir de este caso que contábamos, sobre todo. Claro. A ver, la cleptomanía es un trastorno de salud mental, ¿no? Y para graficarlo, ¿no? Es decir, es el impulso que un sujeto tiene, ¿no? Es algo como compulsivo que no puede evitar de robar objetos, ¿no? Que en general son objetos que no son de gran valor, ¿no? Es decir, inclusive hasta son personas que los podrían comprar, ¿sí? Pero digamos, hay una necesidad impulsiva de el hurto, ¿no? Muchas veces también, esto que ustedes contaban, las personas después que atravesaron esa compulsión irrefrenable, ¿no? Bueno, hasta pueden llegar a devolver con gran vergüenza los objetos robados. Pero, digo, esto es un trastorno de falta de control de impulso, como pueden ser otros tantos trastornos, ¿no? Es decir, que tienen digamos, una característica fuerte en la dificultad del autocontrol conductual o emocional. En ese sentido se parece mucho, por ejemplo, a otras afecciones como el alcoholismo o algún tipo de adicción. Pero básicamente, como te decía antes, es una patología, un trastorno de salud mental, y la mala noticia que tengo es que en general es en mayor medida en las mujeres. Eso se ve en las mujeres, sí. ¿Y eso tiene alguna razón? Sí, frecuentemente. No, a ver, así como por ejemplo los robos violentos, ¿no? Es decir, tienen mayor frecuencia en los hombres, ¿no? Es decir, por todo lo que tiene que ver con la violencia, este tipo de trastorno se da más frecuentemente en las mujeres. Como te decía antes, se ven muchos casos de mujeres famosas acá, digo, en la historia de la Argentina y también, ¿no? Es decir, de Hollywood, ha habido mujeres muy famosas que sufren de esta cleptomanía, ¿no? De esta incapacidad de resistir a robar artículos que probablemente, como decía antes, no los necesitas y hasta los podrías comprar. Claro. ¿Y en qué momento se llega a una consulta? ¿Cómo se determina? ¿Esto puede ser de salir o aparecer de un momento para otro? ¿Es de toda la vida? A ver, lo que pasa es que a veces esto no llega a la consulta porque las personas que sufren la cleptomanía sienten mucha culpa, mucha vergüenza, mucho remordimiento. Entonces, pueden llegar a la consulta a partir de los familiares, como en el caso que vos contabas, ¿no? Claro. Es decir, probablemente son los familiares los que, digamos, se dan cuenta de este comportamiento y entonces ahí, ¿no? Es decir, es los que
acercan a estas personas a un tratamiento psicológico, que, digo, acá lo que hay que tratar de evitar es como un círculo, ¿no?, que se da entre el impulso y la imposibilidad de evitar ese impulso. Diego, buen día, José es mi nombre. ¿Se sabe cuánta gente puede padecer este trastorno en Argentina? No es un trastorno muy frecuente. Lo que pasa es que ahora, con todas las cámaras que tenemos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pero sí, a diferencia de la mayoría de los ladrones de tienda, ¿no?, las mecheras, como usted decía antes, las personas no roban por necesidad o por un beneficio personal, no, tampoco por un desafío. Viste que muchas veces los adolescentes, ¿no?, es decir, desafiando la ley, pueden hurtar algo, no sé, de un kiosco, de una juguetería, etcétera. ¿No? Es decir, acá, como te decía, es un impulso irrefrenable, ¿no? Es decir, no pueden evitar hacerlo, ¿no? Es decir, y en general, digamos, son hurtos tontos, ¿no? Es decir, sin mucha planificación, sin la ayuda de otras personas. Por eso también, como te decía, muchas veces pueden quedar capturados por las cámaras o por situaciones que, como ustedes decían, no se hacen de conocimiento público. ¿Y tiene algún tipo de abordaje, ya sea con medicación o clínico, o no? En general lo recomendable es ambas cuestiones, ¿no? Es decir, un abordaje psicoterapéutico y el acompañamiento, ¿no? Es decir, de un tratamiento psiquiátrico, ¿no? Es decir, pero bueno, obviamente que cada uno es un caso, habría que ver, digamos, cómo estos impulsos se dan en cada persona, qué frecuencia esto tiene, como te decía, ¿no? Es decir, los artículos no son artículos de valor. El problema de esto es que puede traerle antecedentes penales, ¿no? Y ahí ya la cosa se vuelve más complicada. Claro. Diego, yo te quería preguntar, ¿en qué momento Sí. se transforma una persona en cleptómana? ¿Por los familiares, por la misma persona? ¿Cuándo se llega a determinar que esa persona sufre ese trastorno? Mira, en general este tipo de trastornos aparecen, digamos, en la adolescencia o terminada la adolescencia, ¿no? Y como te decía, ¿no? Es decir, obviamente los niños tienen esta tendencia a el hurto de algún juguete, pero tiene más que ver, como te decía antes, con esto de ir más allá de la ley o obtener algo que vos no tenés. Pero acá, digamos, son, digamos, conductas recurrentes y habitualmente estos hurtos se dan en estos lugares públicos o también, digamos, de un modo más grave, ¿no? Es decir, hay muchos casos en donde les pueden robar amigos o conocidos, por ejemplo, en una fiesta o en el lugar de trabajo, ¿no? Desaparecen cosas. Claro. Y tiene que ver muchas veces con esta cleptomanía, ¿no? La persona que es cleptómana, suele tener otro trastorno mental o eso no tiene nada que ver? No, en general, digamos, este es un trastorno, digamos, que conlleva mucho dolor y no hay otros trastornos asociados a la cleptomanía, digamos, ¿no? Como te decía, es un trastorno de compulsión, ¿no? De compulsión a una repetición y, bueno, como te decía, hay casos más graves, casos menos graves, ¿no? Obviamente es muy importante, como en el caso que usted traía, que la familia lo pueda acompañar, que esta persona no se sienta solo, porque, digamos, bueno, uno se siente muy excluido, ¿no? Porque está llevando adelante un acto que es condenado por la sociedad. Claro. ¿Se cura en función de todo esto que contabas vos? Sí, obviamente, digo, como cualquier otro trastorno adictivo, ¿no? Bueno, puede ser curado, ¿no? Algunos con más éxito, otros con menos éxito. Puede haber cada tanto algún tipo de recaída, ¿no? Pero bueno, es importante, como te decía antes, poder llevar adelante un buen tratamiento, insisto, con la compañía, ¿no? Familiar para, bueno, que te puedan ayudar en este momento de una enfermedad mental, como te decía, que
puede causar problemas no solamente emocionales, sino familiares, jurídicos, Claro. laborales, ¿no? ¿Te ha De tocado todo tipo. intervenir, por ejemplo, Diego, en algún caso así? Porque pensábamos, bueno, la persona que padece cleptomanía y que le pintan los dedos tiene que probar que tiene esa enfermedad, por ejemplo. ¿Te ha pasado de tener que intervenir o no? Sí, a ver, no es tan frecuente como decís que te pinten los dedos. En general, digo, si uno puede hacer un buen diagnóstico de esto, no se llega, porque tampoco son robos, digamos, en términos violentos, Claro, ¿no? Entonces, digo, puede tener algún tipo de acuerdo privado, como en este caso que ustedes trajeron, ¿no? Hubo hace poco un caso también en Chaco de una maestra jardinera, ¿no? Que insisto con esto, ¿no? Es decir, digo, vos ves una maestra que está llevando adelante este tipo de hurto, que en este caso creo que era comida, digamos, ¿no? Es decir, que tampoco era algo que no podía pagar, Claro. y en general son hurtos con gran torpeza, ¿no? En la actualidad, porque, insisto, con las cámaras, con la detección, ¿no? Que hay de los objetos, ¿no? Son de fácil exposición, y entonces ahí es donde se desencadena, ¿no? Toda una crisis que es una crisis emocional, familiar, personal, y ahí es donde hay que darle contención. Bien, la última de mi parte, por lo menos, Diego, reiterar esto de el entorno, a qué le tiene que tener, prestar atención, como para decir, bueno, puede ser una actitud vinculada a este tipo de trastorno. Bueno, a ver, cuando aparecen objetos, ¿no? Es decir, que no queda claro de dónde salen, ¿no? Obviamente, como te decía, no es algo que se da tan frecuentemente, pero no, si yo soy el padre de un adolescente o de una adolescente y empiezan a aparecer en mi casa objetos que yo no sé de dónde salen, ¿no? Objetos nuevos, ¿no? Bueno, ahí tendría que empezar a indagar, a preguntar, a ver de dónde salieron esos objetos. Ujú. Y no reprender tanto, sino tratar de averiguar bien antes, teniendo en cuenta esto, ¿no? Que decía, el entorno es fundamental para esta enfermedad. La familia es Claro, y fundamental. sobre todo porque, bueno, digamos, a ver, si una cosa es alguien que roba y otra cosa es alguien que está siendo atravesado por una patología, ¿no? Claro. Son dos cosas distintas, Claro, tal cual. ¿no? Es que no. Diego, un placer poder charlar con vos y contarnos un poco de esta enfermedad, un poco, no tan frecuente como vos decías, pero que existe y que pasa y que le hace pasar un muy mal momento a la persona que lo padece principalmente, ¿no? Ni hablar el resto, pero que es Claro, un la persona que la padecimiento. padece, al círculo Tal cercano, cual. ¿no? Y en general nosotros somos muy rápidos para juzgar, ¿no? Porque, Sí. bueno, obviamente es una conducta que desde la perspectiva de los valores éticos de la sociedad, ¿no? Está condenada. También tiene que ver con el perjuicio que eso le provoca a los comerciantes, pero bueno, una vez que pasa todo ese enojo, también darnos la oportunidad de revisar nuestro modo de pensar. Un abrazo grande, muchas gracias. Un placer, Hasta cuando luego. quieran. Diego Hasta luego. Quindimil, psicólogo y docente.